Buenos días, somos el grupo A2. En esta ocasión les presentamos la sección 26, pagos basados en acciones, la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Empezaremos con la sección 26, pagos basados en acciones. El alcance de esta sección especifica la contabilidad de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo, o aquellas en que los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo o por la emisión de instrumentos de patrimonio. Aquellas que se liquidan en efectivo incluyen los derechos sobre la revaluación de acciones. Ejemplo, cuando se concede a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración, adquirirán el derecho a un pago futuro en efectivo, basándose en el incremento del precio de la acción de la entidad a lo largo de un periodo determinado. Esta sección también aplicará a una entidad que reciba bienes o servicios y otra entidad en el mismo grupo tenga la obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones o viceversa, es decir, cuando la entidad tenga la obligación de liquidar una transacción con pagos basados en acciones y otra del mismo grupo reciba los bienes o servicios. Reconocimiento. Una entidad reconocerá los bienes o servicios adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban los servicios. Reconocimiento como patrimonio en patrimonio o pasivo. La entidad reconocerá un incremento en el patrimonio si los bienes o servicios se hubiesen recibido en una transacción que se liquida con instrumentos de patrimonio y un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo. Reconocimiento como un gasto. Se reconocerá cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activo. Reconocimiento cuando existen condiciones para la consolidación de la concesión. Si los pagos basados en acciones concedidos a los empleados se consolidan inmediatamente, no se requerirá que el empleado complete un determinado periodo de servicio. En ausencia de evidencia, se supondrá que se han recibido los servicios prestados por el empleado como contraprestación de los pagos basados en acciones. En este caso, la entidad reconocerá en la fecha de concesión los servicios recibidos con el correspondiente incremento en el patrimonio pasivo. Segundo, si los pagos basados en acciones no se consolidan hasta que el empleado complete un periodo de servicio especificado, se supondrá que los servicios se van a prestar por el empleado durante el periodo de la consolidación de la concesión. Por lo tanto, se debe contabilizar esos servicios a medida que sean prestados por el empleado durante el periodo de consolidación, junto con el incremento en el patrimonio o en el pasivo. Continuamos. Medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden como instrumento de patrimonio. Existe un principio de medición en las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan como instrumento de patrimonio. Una entidad medirá los bienes o servicios recibidos correspondientes a dicho incremento en el patrimonio al valor razonable. Los bienes o servicios recibidos, al menos que ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Vamos a ver sobre las acciones que existen 3 niveles de medición. La primera, si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio, son concedidos. Este utilizará ese precio. Segundo, si no existe o no hay disponible un precio de mercado observable, este se medirá al valor razonable. Tercero, si no hay disponible y sea impracticable, este se medirá indirectamente al valor razonable de las acciones utilizando un método de valoración que arroje los datos fiables utilizando los datos de mercado tanto que sean practicables. Continuamos con las opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquiden como instrumento de patrimonio.
Una entidad medirá el valor razonable de las acciones sobre las acciones y los derechos sobre la revaluación de acciones que se liquiden como instrumento de patrimonio utilizando la jerarquía de los 3 niveles, siendo este el primero si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio que sean concedidos, este utilizará ese precio. El segundo nivel nos habla, si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable. Y tercero nivel nos habla, si no hay disponible un precio de mercado observable y de no obtener una medición fiable, se medirá directamente al valor razonable de las opciones sobre las acciones de los derechos sobre la revaluación de acciones utilizando un modelo de valoración que dé opción a una medición fiable. Vamos a hablar sobre las modificaciones en los plazos y las condiciones que se concedieron en los instrumentos de patrimonio. Una entidad puede modificar las condiciones y los términos sobre los que se conceden instrumentos de patrimonio de forma que resulten de beneficio para el empleado. Estas modificaciones se harán de las dos maneras. La primera, si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, este se incrementará al número de instrumentos de patrimonios concedidos medidos inmediatamente antes o después de dicha modificación. Y segundo, si la modificación reduce al valor razonable total de acuerdo con los pagos basados en acciones, esto aparentemente es de beneficio para el empleado, la entidad continuará, no obstante la contabilización se hará de acuerdo a los servicios recibidos como la contraprestación del instrumento de patrimonio concedido. Asimismo, vamos a hablar sobre las cancelaciones y liquidaciones. Dícese que una entidad contabilizará la cancelación o ya sea la liquidación de dichos incentivos con pagos basados en acciones siempre y cuando se liquiden con instrumentos de patrimonio. Transacciones con pagos basados en acciones, liquidadas en efectivo. Esta sección nos hace referencia sobre las transacciones de este tipo y para poder analizar mejor nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos medir estas transacciones? Entonces, para dar respuesta a la pregunta anterior, esta sección nos indica que las transacciones antes mencionadas, la entidad deberá medir los bienes y servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. También nos menciona que hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha sobre que se informe. Transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativas de liquidación de efectivo. En este punto, la sección nos indica que la entidad contabilizará la transacción como una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo, a menos que la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Si este fue el caso en el que la entidad haya seguido practicando, la entidad no podrá contabilizar las transacciones como una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo y también no serán considerados como transacción de este tipo. Cuando la opción no tenga carácter comercial porque el importe de la liquidación en efectivo no guarda relación con el valor razonable del instrumento de patrimonio. Planes del grupo. Acá se refiere directamente cuando una entidad controladora concede incentivos con pagos basados en acciones a los empleados, en los cuales la entidad medirá el pago de gastos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto del grupo. Bienes o servicios no identificados. En este punto la sección nos indica que si la contrapartida identificable recibida parece ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio concedido o el pasivo incurrido, habitualmente estas circunstancias indican que han sido recibidas otras contraprestaciones, como por ejemplo bienes y servicios no identificados. La entidad medirá los bienes o servicios recibidos no identificados como diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificados recibidos medido a la fecha de la concesión. Información a revelar.
Una entidad revelará la siguiente información sobre la naturaleza y el alcance de los acuerdos con pagos basados en acciones que hayan existido durante el periodo. Empecemos con una descripción con cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo. Acá también se deben incluir los plazos y condiciones generales de cada acuerdo. Luego tenemos el número y la medida ponderada de los precios de ejercicios de las opciones sobre acciones. Esto será para cada uno de los siguientes grupos de opciones, como existencias al comienzo del periodo, concedidos durante el periodo, anuladas, ejercidas y vencidas durante el periodo, existentes al final del periodo y ejercitadas al final del periodo. Luego también revelará para los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo, en los cuales la entidad revelará información sobre la forma en que se midió el pasivo. Y por último, la entidad revelará la siguiente información acerca del efecto que las transacciones con pagos basados en acciones tienen sobre el resultado de la entidad durante el periodo, así como su situación financiera. El gasto total reconocido en los resultados del periodo y el importe total en libros al final del periodo para los pasivos que surgen de transacciones con pagos basados en acciones. Sección 33. Información a revelar sobre partes relacionadas. Esta sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre las posibilidades de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas partes. Definición de partes relacionadas. Una parte relacionada es una persona o una entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. En este caso es la entidad que informa. Una persona o un familiar cercano a esa persona está relacionada con una entidad que informa si esa persona es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Ejerce el control o control conjunto sobre la entidad que informa y ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. En el contexto de esta norma, los siguientes casos no se consideran necesariamente como partes relacionadas. Dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia. Dos participantes en un negocio conjunto y también un cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente en una exclusiva con los que la entidad realiza un volumen significativo de transacciones. Información a revelar. Información a revelar sobre las relaciones controladora-subsidiaria. Deberán revelarse las relaciones entre una controladora y su subsidiaria con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. Una entidad revelará el nombre de su controladora y, si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. Información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia. El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente. Los beneficios a los empleados incluyen todas las formas de contraprestación pagadas por pagar o suministradas por la entidad en nombre de la misma, por ejemplo, su controladora o por un accionista. Una entidad revelará el total de las remuneraciones del personal clave de la gerencia. Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Una transacción entre partes relacionadas es una transacción de recursos, servicios o obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada con independencia. Ejemplos de esto podrían ser las transacciones entre una entidad y sus propietarios principales, transacciones entre una entidad y otras cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona. Otros ejemplos de transacciones que deberán revelarse, si son como una parte relacionada, comprenden las compras o ventas de bienes, compras de venta o ventas de inmuebles y otros activos, prestación o recepción de servicios, arrendamientos, transferencias de investigaciones y desarrollo.
Muchas gracias.